Muy bien, le damos la bienvenida a los colegas, senadora, senador, Consuelo. No sé si nos va a acompañar alguien más del Ejecutivo, Consuelo. Muy bien. Secretaria, ¿cuál sería el orden que nos recomienda? Porque hemos ya tramitado por largo tiempo este proyecto, pero nos quedan algunos temas pendientes. Sí, en la sesión anterior se discutieron, pero quedaron pendientes dos indicaciones que están en el documento chiquito que tiene, es ese que tiene en la mano la senadora Esperger, que son la indicación 3HC y la indicación 4HD. Estas indicaciones se discutieron, pero no se votaron. Sí, ese, sí, el chiquito, sí. Están en la última página, en la página 4 de ese documento. Y, ¿De cuál documento, secretaria? Del documento, un boletín de indicaciones pequeño que usted se supone que... Vamos a revisar cuál es. ¿Este está aquí? ¿Este está aquí? Sí, justamente. La indicación para incorporar... Página 4. La página 4. ¿Se acuerda que se discutió, se sugirió incorporar una referencia que no tuviera antecedentes penales, la indicación 3HC, y la 4HD del senador Saavedra también se discutió, pero no se votaron. Entiendo que la idea sería seguir con estas indicaciones para luego abordar las indicaciones al artículo 15. Que es secreto, claro. Perfecto. Muy bien, partimos por la 3HC entonces, secretaria. Me parece que le va a encantar a mi colega senadora Lucio Ensberger. Yo también. Bueno, esta indicación la discutimos largamente. Obviamente el senador Coloma, representando muy bien su posición, manifestó que no estaba de acuerdo con ella. Yo manifesté mi argumentación de que me parecía muy importante tener transparencia y seguir la ruta del dinero. La argumentación del senador Coloma era el efecto llamada, ¿no es cierto?, de que esto podía generar que personas eventualmente vinieran a Chile y se sintieran que tienen más posibilidades con esta situación de poder acceder a cuentas bancarias. Y mi argumentación básicamente es que cualquier mercado negro siempre es muy negativo. En el fondo creo que, sobre todo en el caso de que tengamos una situación donde ya sabemos que opera en la oscuridad, y el proyecto de ley lo que busca, senadora, y con esto no es que piense que voy a convencerla, nos conocemos hace mucho tiempo, así que en estas materias podemos tener diferencias y no pasa nada que las tengamos, es que el proyecto de ley de inteligencia lo que busca es efectivamente perseguir el crimen organizado, tener acceso a las cuentas corrientes, y creemos que era importante tener visibilidad sobre las mismas. Senadora, le doy la palabra a usted. Muchas gracias, presidente. Claramente yo no estoy a favor de esta indicación. Me parece, o al menos desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, y de la región que represento, pero en general de todas las regiones que se ven afectadas por la grave crisis migratoria, de migración clandestina, me parece que permitir que las personas que hayan ingresado ilegalmente al país puedan tener acceso a solicitar la apertura y contratación de servicios financieros, me parece del todo incoherente, yo diría hasta contradictoria con la ley migratoria, porque, bueno, que tampoco me sorprende, ¿no es cierto?, porque hoy día hay muchas normas que se están aplicando y que son contradictorias con lo que establece la ley de migraciones, que aprobamos el año 21, ¿no es cierto?, por último podría haberse modificado dicha ley, porque solamente con incluir acá un artículo de esta envergadura no sigue siendo contradictorio. Se supone que una persona que ingresa ilegalmente al país debe ser expulsada, Ya hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, el Ejecutivo nos dijo, y que era una de las cosas que yo pedí, cuando decíamos, bueno, si ya no podemos detener el ingreso, al menos sepamos quiénes son, y se introdujo el control biométrico. Pero siempre se dijo por la ministra Toá, ¿no es cierto?, que este control biométrico era para saber quiénes ingresaban, no que iba a ser después la condición para que los migrantes que han ingresado clandestinamente se regularicen. De la misma manera,
el gobierno, ¿no es cierto?, dictó su política migratoria, la que tiene todo el derecho, porque la ley lo faculta para eso, pero esa política migratoria tiene un borde, y ese borde es respetar lo que establece la ley de migraciones. Y la ley de migraciones prohíbe a los migrantes clandestinos trabajar. Y sin embargo, la política migratoria del gobierno introduce la necesidad de ayudar a los migrantes a buscar trabajo. Y hoy día, ¿no es cierto?, hemos conocido que se va a iniciar por el Ejecutivo un proceso de regularización con 2 requisitos, o 3. 1, que hayan hecho el control biométrico, que no era para regularizar. 2, que estén trabajando cuando tienen prohibido trabajar. Y 3, ¿no es cierto?, que no tengan antecedentes penales. Entonces, ahora, a esos migrantes clandestinos que le estamos diciendo que no pueden actuar legalmente en la vida del país, ahora le vamos a permitir abrir cuentas corrientes, me parece del todo incongruente. Si queremos seguir la ruta del dinero, yo le diría, bueno, ¿por qué, no es cierto?, no ponemos una norma probablemente que obligue a estas casas de cambio informar de las transferencias que se hacen al exterior? Yo creo que ahí está la verdadera salida de muchos capitales ilegales. Pero además, cuando usted me dice esto es para perseguir la ruta del dinero, mire, primero uno puede decir que sí, en algunos casos se lava dinero a través de esto, para eso está la UAF, que debe cumplir con todas y investigar todas las actividades sospechosas. Pero, en segundo lugar, si quisiéramos de verdad que esto es para perseguir esa ruta del dinero, bueno, ¿por qué entonces, o dicho de otra manera, eso contradice la propia indicación, porque la propia indicación vuelve esto temporalmente? O sea, solo durante 12 meses se va a poder aperturar la cuenta corriente. Es decir, a todas luces, este va a ser otro requisito para regularizar. Yo no estoy disponible para eso. Yo creo que cualquier proceso de regularización solo produce un efecto llamada. ¿Por qué? Porque el migrante clandestino que está afuera, viendo a qué país se va, o el migrante está afuera viendo a qué país se va, ¿no es cierto?, va a decir, miren, Perú ya me están poniendo restricciones bastante duras, que yo envidio. Luego dicen Bolivia, bueno, Bolivia es un país bastante especial y por lo tanto no les interesa, pero miro Chile y digo, voy, ingreso clandestinamente, me reciben los militares, me hacen el control biométrico, me dan alojamiento por 2 o 3 días, me dan comida esos 2 o 3 días, 4 comidas diarias. Luego, ¿no es cierto?, me ayudan a buscar trabajo, me dan la posibilidad de abrir ahora cuenta corriente y finalmente me regularizan. ¿Cuál es el desincentivo para no querer seguir viniendo a Chile? Yo, con toda la grave situación de mi región, jamás podría estar disponible para una regularización. La propia ley establece los 2 casos de regularización, que son facultades del subsecretario del Interior: reunificación familiar, de la familia chica, ¿no es cierto?, porque hoy día de repente procede el proceso de regularizar por reunificación familiar porque tengo un primo en 10º grado. Estamos hablando de reunificación familiar, padre, madre, hermanos, hijos, cuñados, probablemente, no sé. Está definido a nivel internacional la familia chica para estos efectos. Y lo otro por razones humanitarias excepcionales y graves. Esos son los 2 casos que la ley migratoria permite regularizar. Por lo tanto, yo no voy a aprobar ninguna norma que vaya en contra de eso, menos representando a la región de Tarapacá, que es la región que yo creo que vive los efectos de la migración clandestina en forma más brutal, con crimen organizado, con copamiento de los servicios básicos, porque yo sé que salud y educación se lo tenemos que dar a todos, sean regular o no regular, pero cuando eso es, además, el desmedro de los niños chilenos, uno tiene que rebelarse. Y yo, presidente, me rebelo y no puedo, ni esta ni ninguna otra indicación que vaya a seguir incentivando la migración clandestina, a aprobarla. Gracias, presidente. Gracias, senador Sergio. Muy clara su posición. Senador Insulza. Presidente, hay un asunto en que la senadora Vesperia tiene toda la razón, y es que probablemente sería mucho mejor
que este tema se viera después de haber hecho algo que ya es necesario hacer y que se está empezando a hacer, que es una revisión completa de la ley migratoria. Nosotros efectivamente aprobamos, como ella recuerda muy bien, esta ley, la aprobamos finalmente y ya casi ya empezaba el proceso migratorio más grave. Pero las bases de la ley, los temas fundamentales de ella, estuvieron cuando nos habíamos percatado de que Chile no tenía una buena ley migratoria o estaba muy atrasado en esto, pero no se había tomado aún el peso al tamaño que esta ley, que este fenómeno iba a tener. Yo creo que nunca lo imaginamos y aquí no vamos a discutir quién fue el culpable. No, la verdad es que nadie se imaginó nunca que fuera a ser de ese tamaño. Esa es la realidad. Que por lo tanto estamos con situaciones superpuestas. Yo me sentiría francamente más cómodo en el marco de la nueva ley tomando esta decisión, pero las cosas son así, estamos en varios casos en que las leyes se nos interponen y por lo tanto voy a argumentar sobre esta. Yo creo que realmente existe en Chile un doble fenómeno. Uno es el de la ilegalidad, que es real, la ilegalidad existe, hay gente que no tiene su relación regularizada totalmente, y otro es el de la no documentación, la gente que no tiene documento alguno con el cual realizar ninguna actividad y por lo tanto probablemente o tenga que vivir una vida clandestina o incluso adaptarse de maneras ilegales a su condición. Hay una cantidad de gente que en realidad el empadronamiento tenía un objeto, es cierto, el empadronamiento tenía por objeto evitar que anduviera por la gente por la calle sin ningún papel. Entonces, por lo menos decir, mire, no tiene documentos, no entró ilegal, está bien, pero está empadronado. Está empadronado, ya se sabe quién es. Ahora, esa es una realidad que se fue generando, y yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora de Esper, no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley que se estaba dictando probablemente era algo distinto. Nosotros incluso cuando se dijo en la primera ley que todo aquel que quería regularizarse tenía que salir del país, no se dijo necesariamente que lo íbamos a expulsar, sino se partía de la base que se iba a ocurrir, que iba a ser la práctica que hay en muchos países. Esa práctica existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo recuerdo haber tenido funcionarios, o más bien funcionarios diplomáticos en la OEA, que tenían que cada cierto tiempo irse, como no tenían residencia como diplomáticos, tenían que salir de Estados Unidos hacia México, hacia algún otro país vecino, ahí recibían su visa y volvían a entrar. Eso es lo que se iba a practicar, pero en una situación descontrolada como la que se produjo fue necesaria un empadronamiento biométrico y no se empadronaron de manera, a este empadronamiento biométrico no se sometieron la gente que había entrado ilegalmente, ni mucho menos, solamente algunos, que a mi juicio al hacerlo optaron por una vía no voy a usarla para la legalización, tratar de normalizar sus vidas de alguna manera. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno que esa gente normalice sus vidas de alguna manera, separándolos de otros. La mayor parte de los delincuentes que están siendo juzgados hoy día, por lo menos en mi región, no tienen ni un papel. No tenían ni un papel, no estaban ni tenían ni nada, ni siquiera habían pasado a autodenunciarse. Porque si no olvidemos que antes de esto, antes de la biométrico, existe la autodenuncia. Y la mayor parte de mucha gente que entra por Colchane entra y se autodenuncia. Con lo cual inicia un camino para decir, mire, sí, en realidad entré ilegalmente, pero yo tengo problemas. O sea, yo lo estoy haciendo porque estoy obligado a hacerlo, los problemas que tenía. Y claro, entonces yo pienso que cualquier cosa que se haga, sinceramente, yo soy partidario en esa ley nueva que vamos a dictar, y lo anuncio desde ya, de que hay una norma que diga que es, por así decir, la norma portazo. Que es decir, que la persona que entró después de una determinada fecha al país, simplemente no tiene, la única sanción que le cae es la expulsión. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero en el intertanto tenemos que lidiar con toda esta gente que llegó y que se está tratando de mover acá y que no se va a volver a Venezuela, digamos, necesariamente. Y todos sabemos que eso no va a ser posible. Y yo por lo menos soy partidario de este tipo de normas que le permiten vivir una vida normal a algunas personas. A lo mejor algún día lo expulsamos. Por eso nos dicen no la vayamos a expulsar. Y de repente se la expulsa. Pero entre tanto, por lo menos que pueda tener una vida común y al mismo tiempo no tener que lidiar
con tantos de pagos en dinero efectivo y cosas por el estilo, como tienen que hacerlo mucha gente que no vive legalmente acá. Entonces, con una duda grande respecto de cuál va a ser el proceso definitivo, yo sí prefiero ir avanzando en estas cosas, por eso voy a aprobar esta indicación. Gracias, senador Insulza. Yo quisiera hacer una reflexión. La verdad que la indicación tiene un objetivo que conversa con la ley de inteligencia que estamos aprobando, pero dado que la senadora entró al tema más profundo, que yo encuentro que es muy legítimo, y además que es bien grave. Yo primero decir, creo que nuestras fronteras son muy permeables, y eso creo que es un primer problema tremendo que tenemos. Y no ha sido mucho tiempo, o sea, que tengamos hoy día, no sé, 500.000, tal vez la senadora maneja incluso más en precisión cuántos son los ilegales que tenemos en Chile, pero es una cifra brutal. 137.000. ¿300? 37.000. Son 336.000 y fracción. Que sabemos, probablemente hay algunos que... O sea, es difícil saber incluso el catastro porque hay muchos que son fantasmas, o sea, que entraron y están por ahí dando vueltas. Precisamente porque no tienen ningún tipo de papeles. Entonces, lo primero es decir que, si entramos al tema más de fondo, que insisto, el objetivo de indicación es más acotado y tiene que ver con el tema financiero, de poder ver dónde está la plata en Chile, ¿no? Y de quién es, cosa que la UAF pueda entrar y saber y hacer los vínculos. Ese es un poco el objetivo, pero dado que la senadora lo lleva a un espectro más grande, como si esto casi que fuese una regularización, yo quiero manifestar ahí que, primero yo creo que tenemos un problema tremendo que tenemos que hacernos cargo una vez. O sea, hoy día, yo le preguntaba el otro día cuántas fueron las expulsiones, porque estuvimos aquí, el Ministerio del Interior estaba la otra vez, en la última sesión, no sé si está presente ahora aquí el Ministerio del Interior, sí. Bueno, les pregunté cuántas eran las expulsiones que teníamos en el gobierno de Sebastián Piñera, en la actual, o sea, más o menos, y en promedio me hablaban de menos de 3.000, para hacerlo en términos gruesos, anuales. ¿Ya? Este gobierno bajó un 49% legal. Bueno, está bien, pero supongamos optimista que llegamos a 5.000 al año. Primero tengo entendido lo que he hablado, que encima no los quieren recibir en ninguna parte. O sea, hay un problema también físico de a dónde enviarlos, a los que ya están en Chile. Y Venezuela entiendo que no lo recibe, que el aeropuerto lo cierra, este señor dictador que tenemos, que más encima se acaba de hacer un nuevo autogolpe, o sea, un nuevo golpe de Estado, porque no salió elegido, y sabemos lo que ha sufrido ese país por culpa de este dictador. Afortunadamente en Chile hay bastante conciencia de ese drama, de esta dictadura. Y por eso yo creo que era tan importante, y es tan importante el liderazgo del presidente Boric y de varios otros presidentes para que se den cuenta que la crisis migratoria tiene una causa. O sea, la crisis migratoria tiene una causa de una democracia que fue usurpada por años. Entonces, y la responsabilidad de Chile, ¿cuál es? Tener fronteras muy porosas. O sea, tenemos una responsabilidad también de no haber podido frenarlos en la entrada, creo yo. Y ese es para mí el gran efecto de llamada, es que tenemos y se sabe que hay gente que va, vuelve ilegalmente, y entran y salen, como bien describió recién la senadora Sberger. Entonces la pregunta que yo me hago, incluso al margen de esta indicación, si vamos a abrir el debate más de fondo, ¿qué hacemos con los 340.000? Yo creo que son más, pero supongamos que son 340.000, los mantenemos en una situación donde en el fondo además esas personas van a tener mucho incentivo a mantenerse en un mundo fuera de la legalidad, donde además hay completa impunidad, porque incluso no tuvimos un minuto y por eso creo que lo biométrico ayuda también a la PDI, a la Fiscalía, a perseguirlos, para saber quién es el delincuente, meterlos presos, etcétera, etcétera. Sabemos que los homicidios, muchos de los aumentos de homicidios han sido generados por extranjeros y que han llegado a Chile. Muchos de ellos son cometidos contra extranjeros ilegales que han llegado a Chile. Pero yo le pregunto ahí también, senadora, con el debate con toda altura, ¿qué hacemos con los otros 340.000? O sea, porque usted acaba de decir, hay que darle salud y educación. Bueno, en este caso, una cuenta bancaria ni siquiera atenta con el acceso de otros, porque no es un bien escaso las cuentas bancarias. Nos permite acceder a la ruta del dinero, nos permite tener visibilidad. Y esas personas que hoy día están en Chile, que nosotros como país fuimos responsables, gobiernos diversos, de permitir que entraran, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, es un debate más de fondo que usted está abriendo, que yo lo encuentro muy legítimo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero yo creo que es un debate que en algún minuto vamos a tener que enfrentar a algún gobierno. Yo sé que políticamente hoy día es muy sensible hacerlo, pero yo soy partidario de que ojalá hagamos lo que hace Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Tiene un sistema de alerta amarilla, le ponen una tarjeta amarilla a todos los que son ilegales. Y les dice, compadre, los vamos a poner a prueba durante 5 años. No los deja fuera del sistema. No hace como que no existen, porque están. Y durante prueba, cualquier luz roja que se pasen, para afuera. Pero es distinto a no hacerse cargo de 340.000 personas. Ese es el tema más de fondo que usted está trayendo a la mesa. Es una indicación que es mucho más acotada que eso, no se hace cargo de la ley migratoria,
Si yo estuviese debatiendo la ley migratoria, probablemente tendría esas discusiones. Y le pregunto a usted que ha estado muy involucrada en ella, y la entiendo, porque su región es probablemente la que más ha sufrido de esta porosidad de nuestras fronteras. Usted ha sido una gran luchadora, me acuerdo incluso en el gobierno del presidente Piñera, sus grandes reclamos por la porosidad de nuestra frontera. O sea, si hay alguien que ha levantado la voz siempre y todos los días en este Senado, ha sido usted. Entonces la pregunta que le hago, para mí el mundo ideal es cerrar la frontera. Yo no creo mucho en lo que dice el senador Insulza de la ley del portonazo, porque, o sea, creo que le tiene toda razón él de creerla. Pero creo que lo verdaderamente relevante es cerrar la frontera una vez por todas. Porque si no, aunque hagamos la ley del portonazo, puede que en 5 años más, que es lo que le pasó a Estados Unidos. A Estados Unidos le pasó exactamente lo mismo. Tiene una frontera gigantesca a Estados Unidos. En México, olvídense. Entonces, la pregunta es, ¿podemos, y aquí hago una pregunta más de política pública, ¿podemos tener fronteras no porosas? Esa es una pregunta de diseño de política pública muy relevante. Yo no conozco tanto el norte como usted, soy representante de la Araucanía, pero es una pregunta que yo le hago a usted muy de frente. ¿Cree usted que se puede tener una frontera no porosa? Porque si eso es cierto, creo que, por lo menos desde mi punto de vista, ahí debiera ir el portonazo, debe ser, pongamos una frontera no porosa y hagámonos cargo del problema que tenemos hoy día, que ya están en Chile. Senadora. Gracias, presidente. Mire, varias cosas. Primero, la pregunta que hacemos entonces con los 336.000 y fracción o 337.000 migrantes clandestinos que ha dicho, ¿no es cierto?, el último informe que dio a conocer hace un par de semanas el director nacional de Migraciones. Bueno, yo le contesto con otra pregunta. Mi madre, si estuviera viva, me retaría, porque siempre me decía que las preguntas no se contestan con otra pregunta, pero bueno, yo le digo, ya, y si regularizamos esos 340.000, ¿qué hacemos entonces con los millones de chilenos que no tienen cubierta sus necesidades sociales? Vamos a tener que seguirlos postergando, porque acá finalmente es un tema de recursos, presidente, Chile históricamente ha sido un país formado por migrantes. No hay una región más multicultural que la mía. Del tiempo de los chinos con el guano, la salitrera, la zona franca, los bolivianos y peruanos que entran y salen en trabajo legalmente. Entonces, y que todas esas personas que viven en la región de distintas nacionalidades, de múltiples necesidades, hoy día son parte de la comunidad. Pero ellos aportan con trabajo. Yo le digo, y lo he dicho muchas veces, yo reconozco la primera ingreso legal de profesionales venezolanos que en Tarapacá lograron sortear con suerte la pandemia porque reforzaron el hospital. Y eso bienvenido sea. Pero cuando tú quieres regularizar a un número importante de personas realmente que no tienen cómo vivir por sí mismos y que por lo tanto al regularizarlo el Estado además adquiere una obligación, ¿no es cierto?, una obligación con ayuda social, con todos los derechos y beneficios, porque si tú lo regularizas pasa a ser una persona más que vive y que por lo tanto el Estado tiene responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí le devuelvo la pregunta, ¿qué hacemos con los miles de chilenos que hoy día tampoco tienen resueltas por falta de recursos del gobierno del Estado de Chile, ¿no es cierto?, sus necesidades? ¿Qué hago yo con los cientos de niños que hoy día viven en campamentos durmiendo en la tierra, que no tienen matrícula, que no tienen jardín, precisamente porque se le da prioridad a estos niños migrantes? Yo vuelvo a decir, no digo que no se atiendan, pero por Dios, caridad empieza por casa cuando los recursos no nos alcanzan para todos. Ahora, respecto a la indicación, primero, presidente, yo dudo en esta indicación incluso de los temas de la idea matriz y de que corresponda acá, porque estamos en el proyecto, ¿no es cierto?, del Sistema de Inteligencia Económica para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. En primer lugar, aquellos que están empadronados, el que se empadrona no tiene nada que ver, por regla general, con crimen organizado. El crimen organizado que entra por Colchane jamás se va ni a hacer el control biométrico ni hace la autodenuncia. Entonces, acá, de verdad, no estamos persiguiendo la ruta del dinero, porque el crimen, la ruta del dinero tú la tienes que perseguir al crimen organizado, no a personas que según yo deben ser expulsadas, pero que vienen por otro tipo de razones, no necesariamente a delinquir. Segundo, yo quiero decirle que finalmente esta indicación va a terminar siendo un saludo a la bandera, presidente, y no tiene ninguna aplicación en la práctica. Y le digo por qué. Hoy día, las personas migrantes que están tramitando, que ingresaron legalmente y están tramitando su residencia, cuando empiezan el trámite, les dan una cédula de identidad chilena.
y que tiene una fecha de caducidad que se supone que es el tiempo que se demora en tramitar su visa. Pues bien, esto, no en este gobierno, los gobiernos para atrás también, ese plazo era mentira y estamos muy atrasados y se demora mucho más. Por lo tanto, a estas personas, en ese intertanto, se les vence el carnet. Tú vas al registro civil, o esas personas van al registro civil y no se las renuevan. Entonces, muchas de estas personas, en Tarapacá al menos, a mí se me han acercado y me dicen, ayúdeme, mire, hoy día soy INN porque tengo este carnet, pero nadie me lo acepta porque dice vencido. Entonces, hablamos con el Ejecutivo, ya no me acuerdo si esta o la anterior, y se dictó una ley que prorrogó todas estas cédulas automáticamente. Pero este señor, con esa ley y con su carnet, va a un banco y pide abrir una cuenta corriente y le dicen, no, tiene carnet vencido, pero está esta ley. No me importa, usted me trae un carnet vigente o no le abro nada. Entonces, si esa traba se le pone hoy día por los bancos a las personas que ingresaron legalmente, que tienen una cédula de identidad chilena, sin cédula de identidad, aunque usted apruebe esta norma, que a mí me parece una muy mala señal, pero aunque usted la apruebe, no va a tener ninguna práctica, porque ahora me va a decir, acto seguido aprobamos la indicación, entonces ahora a todas estas personas les tenemos que dar cédula chilena. Presidente, usted puede tener toda la intención y los demás senadores de no regularizar a estas personas, pero la única forma para que un banco le abra una cuenta corriente a un migrante es con una cédula chilena vigente. Y estas personas no las van a tener. Le pone problema a los que ingresaron legalmente pero tienen esa cédula vencida y que tienen una ley que dice que mientras estén en proceso de su residencia o su visa, sigue vigente. Pero el papelito, el cartoncito, dice que venció. Presidente, y finalmente, creo que como el objetivo final desde mi punto de vista de esta indicación es además un nuevo paso para regularizar más personas, me parece a mí que no se puede aprobar en Hacienda sin que haya pasado al menos por la Comisión de Gobierno. Gracias, presidente. Gracias, senador Ensberger. Senador Insulza, me pidió también la palabra. Perdón, senador Lagos primero y después senador Insulza. Presidente, este es un artículo bastante largo. Entonces, cuando se le interpreta como si tuviera 3 o 4 líneas diciendo que el que tiene su empadronamiento biométrico puede pedir que le hagan una cuenta, se olvida que solamente primero tiene que pasar por una cantidad de trámites que están aquí. En realidad es un portillo muy angosto por donde puede tener. Para empezar, se va a dar cumplimiento a las obligaciones que la ley establece para que, en los términos de los demás productos financieros que se otorguen, para empezar. O sea, tiene que tener yo me imagino que los productos financieros los bancos los otorgan cuando la gente presenta alguna acreditación de que tiene algún recurso con el cual responder del servicio que está pidiendo. Lo mismo, y enseguida, esto tiene que ser concordado con todas las normas del caso, con las normas sobre la Ley General de Cooperativas, la Ley de Prestaciones de Servicios Financieros, que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología, etcétera. O sea, hay que cumplir una cantidad de requisitos que no es que cualquier indocumentado que anda por la calle entre a un banco y le vayan a abrir una cuenta bancaria, como puede ocurrir con un chileno perfectamente, como dice la senadora, tiene carnet de identidad, le van a abrir su cuenta corriente. Esto se tiene que acreditar una cantidad de cosas más, por lo tanto, es suficientemente cuidadosa. No estamos abriendo un tremendo portón, estamos simplemente diciendo que aquel que tiene los recursos para hacerlo, la posibilidad de hacerlo, etcétera, puede abrir una cuenta y esa cuenta va a ser supervisada de la misma manera que establece la ley para todas las demás. Yo no creo que sea tan terrible, francamente. Gracias, senador Lagos Weber. Sí, gracias, presidente. Bueno, esto ya creo que es la tercera sesión que ahondamos en esta materia, ¿ya? Y en ese sentido tal vez la senadora al menos es consistente con lo que hemos escuchado en otros planteamientos, en otros proyectos de ley sobre la materia, ¿ya? Que rondan, digamos, los bordes, no exactamente lo mismo, pero en temas vinculados. Mi primera reflexión es que pueden haber 340.000 irregulares, pero no sé para dónde los quieren expulsar porque no tenemos dónde mandarlo. Sé que eso es como una falacia también, ¿eh? El efecto manada está ahí, total. A mí no van a expulsar nunca porque tienen para dónde expulsarme. Entonces me voy igual para allá. Eso está claro. Además, el otro caballero se acaba de entronizar otros no sé cuántos años, así que no tiene para rato. No va a mandar a nadie de vuelta. Puede que a Colombia, con suerte, a otro lado, pero a Venezuela, ninguno.
Entonces, esa amenaza sí que no existe. Podríamos decretar a expulsión inmediata todo. No pasa nada, no tenemos a dónde mandarlo, a menos que alguien lo quisiera recibir. ¿Ya? Después lo otro, yo entiendo que acá es taxativa la ley de decir que esto no es para regularizarlo. Otra cosa es que la forma en que se han llevado algunos procesos, y aquí, perdóneme también la autoridad, el desorden que tuvimos el otro día en Estación Central y todo lo que el embarraque quedó fue producto de que también hay cosas que no se hacen todavía bien. Pero eso es un tema puntual. ¿Ya? Y aquí la autoridad aclaró claramente lo que eran estos ejercicios de empadronamiento, etcétera, distintas categorías en esto, y esto persigue la posibilidad de abrir un espacio para que se formalicen ciertas y seguimiento del flujo del dinero. ¿Ya? Y en eso yo creo que yo no soy experto, entiendo el argumento de decir, mire, Tren de Aragua no se va a someter. No, yo creo que al final del día el crimen organizado tiene que usar formas de lavar el dinero. Y la forma de lavar el dinero es penetrando el sistema formal. Si no, uno no lava dinero en bolsa. Los transfiere nomás de una bolsa a otra, lo tiene que entrarlo en un hoyo, meterlo atrás en una estantería, o echar una pared, ¿vieron ese que hay que romper una tabiquería ahí sencilla? Ahí están los billetes puestos. Entonces, ese ahí no se lavó el dinero, eso no entró en el flujo del dinero. Y para entrar, entonces, estos mecanismos pueden ayudar a hacer ese seguimiento del dinero. Pero por eso que, por lo menos, admitamos que quedamos empatados con el argumento, porque si tenerlo en bolsa, no ahí sí que no lo vas a perseguir nunca. ¿Ya? Y por último, aquí nos está quitando un recurso público, acá nos está compitiendo por cupos limitados, ¿ya? Aquí el que nos reúna ciertas condiciones, como decía el senador Insulza y que están descritas acá, no va a poder acceder a esa cuenta ruta, a esa cuenta corriente, ¿ya? A ese sistema no va a poder acceder, y una vez accedido queda identificado. Entonces, no es al voleo. Y por último, y ahí no compite, como digo, con recursos ni por una sala cuna, ni por acceso a la maternidad, ni por una beca escolar, ni por una vivienda. Nada de eso va a competir con eso, ¿ya? No le quita eso. Yo entiendo ese argumento, yo lo vivo, converso con ecoterreno, me dicen, mire, los extranjeros tienen mejor derecho. No es cierto, pero eso está instalado. Eso está instalado, yo lo entiendo, ¿ya? Pero en este caso no es así. Y por último, yo pido un mínimo de consistencia, porque no sé que los extranjeros entonces no pueden ir al colegio, no pueden ir a la paternidad, no pueden ir al sistema de salud, no pueden tener un carnet de identidad, no pueden tener una cuenta corriente, pero están obligados a ir a votar por los alcaldes míos, por mi candidato a presidente. Y si no los voy a multar, claro. Entonces, ese tema yo creo que es una mínima contradicción en eso. Yo preferiría una ley que dijera que los extranjeros entonces van a poder votar hasta por alcalde y concejales. Y ahí lo dejaría yo como fue muchas épocas en Chile. Y no por candidato a presidente y por parlamentario. Porque somos muy laxos en esta materia. Somos demasiado liberales en Chile para esa materia. Entonces, por lo menos seamos consistentes en eso, y no en otros proyectos de ley. A los extranjeros falta que les paguemos en Uber para que vayan a votar, si no le vamos a dar una multa. Entonces, no, ya, si estoy exagerando, usted quiere hacerlo simpático ya. Pero entiende el punto, que se les obliga a votar a los extranjeros, pero ahí no compiten con nada. Claro que compiten, porque cuando van a votar esos extranjeros, están optando por quién van a tomar decisiones a nivel del Consejo Municipal, a través de la municipalidad, a través del Parlamento y a través de los presidentes, presidentas que elijan. Entonces, chubaya, ahí sí que tiene una influencia más grande todavía que me estén peleando entre la cuenta corriente y la sala cuna. Otra cosa que tal vez muchos no se dan cuenta, pero eso yo encuentro que ahí sí hay un verdadero poder, sobre todo en aquellos lugares donde puede estar sobre representado, porque tampoco está distribuido homogéneamente a lo largo de Chile, de todos los distritos y de todas las comunas. Al contrario, hay comunas que están sobrepobladas en esta materia y sí pueden generar una diferencia a la hora de expresar una preferencia ciudadana. Entonces, ahora, la ley es la ley, así que pueden votar todavía, pero yo preferiría tal vez entrar a regular lo otro. Eso, así por decir algo. Sí, por favor, senadora. Y después yo también quería comentar su intervención, brevemente. Simplemente lo que quiero, por su intermedio, presidente, señalarle al senador Lago que aquí hay una gran diferencia, y ese es el problema del Ejecutivo. El Ejecutivo no distingue entre migración legal y migración ilegal. Aquellos que votan son aquellos que cumplen con todos los requisitos que la misma ley que se aprobó por este Congreso antes que yo siquiera fuera parlamentaria. Yo puedo conceder que hay que ponerle más restricciones a los extranjeros para que voten. Yo eso lo concedo. Pero mientras eso no sea ley, aquellos que ingresan legalmente, que llevan años viviendo, en mi región los usuarios de zona franca
llevan 30, 35 años, son parte de la comunidad, pagan impuestos, aportan a la región. ¿Por qué no van a poder votar? Claramente, ninguna de estas personas, ¿no es cierto?, que aquí se quieren beneficiar o con el perdonazo que quiere hacer el Ejecutivo, tampoco van a votar. Distingamos quiénes tienen derecho a voto y quiénes no. Y mientras eso exista y no se modifique, aquellos que pueden votar, si no lo hacen, tienen que tener la misma sanción que el chileno que va a votar y no, que tiene derecho a voto y que no lo hace, porque optamos por el voto obligatorio. Esa es otra discusión, presidente. Vuelvo a decir, y con esto termino, y le prometo que no hablo más. Si queremos perseguir la ruta del dinero, primero, el crimen organizado no se empadrona, por lo tanto no va a ir a abrir una cuenta corriente. Segundo, persigamos las casas de cambio. Si usted va a Tarapacá, a Iquique, y visita las casas de cambio, que hay muchas, ve largas filas todos los días, y recuerden que si usted cambia o envía menos de $900 o hasta $900, no te piden ni carnet de identidad. Entonces, si queremos perseguir la ruta del dinero, bueno, persigámosla donde de verdad, día a día, se están produciendo y la gente, a través de estos envíos a su país, a su familia o a sus pares delincuentes que están en otro país, mandan, ¿no es cierto?, muchas veces el producto de sus delitos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Yo quisiera reflexionar algunos temas que usted planteó. Primero, usted dice, mira, el crimen organizado no va a empadronarse, por lo tanto no va a ser en realidad una forma de seguir la ruta del dinero esta modificación. Yo tengo dos reflexiones. Una que, primero, el que muchas de estas personas, los 340.000, que no tienen acceso hoy día al sistema financiero o no, cuentas corrientes, hoy día están obligados a funcionar en negro, todas esas personas. Entonces, el crimen organizado también puede ser un acto relevante en darle un servicio a todas estas personas en el mercado negro. O sea, tú estás generando un sistema financiero paralelo que hoy día probablemente existe, porque de alguna forma operan, donde, oye, préstame tu cuenta, ocupa la tuya, identidades falsas. Entonces, si hay algo que he aprendido en economía desde el primer curso que tomé hace mucho tiempo atrás, es que los mercados negros nunca son buenos. Siempre es mejor tener transparencia total, ¿ya? Entonces, el crimen organizado puede ser un intermediario muy relevante para todo este mercado que está ahí. Son 340.000 personas que tienen que funcionar en alguna parte porque trabajan, tienen que subsistir, tienen que llegar a fin de mes. Estas personas manejan dinero. Y ese dinero hoy día el sistema no lo ve. O por lo menos no sabe de quién es. Segundo, usted dice, y además tienen que lavar dinero, como decían recién el señor Lago Peber, que probablemente es lo que argumenta la subsecretaria. Pero bueno, lo otro que digo, usted dice, este es un tema de recursos. Vamos al tema de fondo, el tema migratorio. Bueno, primero hay un estudio del CEP, Centro de Estudios Públicos, no es particularmente un centro desprestigiado, ni poco serio, ni poco riguroso. ¿Ah? Bueno, y que demuestra que los ingresos del fisco en materia migratoria, solamente lo que gasta el fisco con los inmigrantes, con lo que genera los inmigrantes en impuestos, el resultado es positivo para el Estado chileno. Bueno, voy para allá, y eso justamente me está dando la razón. Por lo tanto, el poder tener visibilidad de la ruta del dinero, poder tener cuentas corrientes, poder perseguir y saber que efectivamente si es que esta plata paga IVA, porque estoy seguro que todos estos 340.000 cuando están en el mercado ilegal no pagan ni un impuesto. Cero. En cambio, lo que estamos haciendo con esta ley es que si esa plata la vemos, de hecho, la ley de cumplimiento tributario, y esta también, uno va a empezar a ver transferencias, oye, ¿esa transferencia? ¿Dónde está el negocio detrás de esas transferencias? No, es que son cuentas personales, no importa, impuesto interno, puede ir detrás de una cuenta personal a saber por qué tiene transferencia. No, pero perdóneme, excelencia, es que, insisto, la discusión de regularizarlo no es una discusión que está en otra ley. Nosotros aquí lo que nos convoca es poder ver si es que pagan impuestos o no pagan impuestos, porque es lo que le compete a Hacienda, y ojalá que no esté vinculado al crimen organizado. Si yo puedo tener visibilidad de plata que hoy día no veo, y la puedo decir, mire, ¿sabe que esto ya, y de hecho usted me está dando la razón, esta plata no es del crimen organizado, pero la estoy viendo, perfecto. Voy a poder destinar los recursos a poder perseguir a toda esa plata que hoy día no veo en aquellos que sí tienen que ver con el crimen organizado. Por lo tanto, primero, creo que si su preocupación es tema de recursos, aquí yo no veo que hayan recursos públicos involucrados. Segundo, creo que va a permitir incluso recaudar más impuestos, por lo tanto probablemente vamos a tener más recursos para los chilenos y chilenas, si es que efectivamente tenemos visibilidad de esta plata y esta plata se regulariza, y no como hoy día que probablemente no pagan IVA, no pagan absolutamente nada hoy día, ese mundo. Son 350.000 personas que hoy día están completamente ilegales, invisibles, fantasmas, y que por lo tanto no tenemos ninguna visibilidad. Y por último,
le diría, yo sinceramente creo que en el tema de fondo de las famosas expulsiones, yo creo que lo que tenemos que hacer es movernos a un sistema donde la frontera sea completamente el portonazo que dice San Jesús. Y el pecado que tuvimos de permitir esa porosidad, hacernos cargo en serio. Y si usted me dice, ¿sabe qué? Vamos al tema de fondo, no quiero que le ocupen los recursos, porque esa fue su gran argumentación, que ocupen viviendas, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no es la misma ley, que me imagino que es parte de su país, dejarlo fuera de aquello? O sea, ¿por qué tengo que darle acceso a ellos prioritariamente a la vivienda si es que alguien es inmigrante? Obviamente que no. Y estoy seguro que incluso probablemente habría consenso en el Parlamento. Bueno, pero perdón, déjeme. Pero senadora, lo que estoy diciendo es que ese es el debate de fondo. Es un debate positivo el que usted está planteando. Pero lo que yo creo que no podemos simplemente es ignorar el elefante que tenemos en la pieza, son 350.000 personas que están completamente fuera del sistema. Entonces, negar como si, como bien decía el senador Lavover, como si, decretemos expulsión, como si esto lo fuésemos a solucionar, simplemente diciendo públicamente expulsémoslo, siendo que nuestro gobierno expulsó 3.000, que tenía toda la intención, yo estoy seguro que el presidente Piñera puso todo su esfuerzo para poder expulsar más, pero no había... ¿Cómo? Está bien, pero 6.000 dentro de 350.000 no es nada. Entonces lo que quiero decir es que no nos sirve simplemente un discurso para la galería de decir, mire, vamos a expulsarlo, porque probablemente hace difícil. Entonces la pregunta es, ¿cómo priorizamos a los chilenos? Que eso yo lo encuentro, usted tiene toda razón. O sea, no puede haber ningún chileno o chilena que se quede al final de la fila, en igualdad de condiciones, no puede ser, claramente. Y lo segundo es cómo hacemos cargo de que ojalá todas estas personas no estén en el mundo ilegal. Yo prefiero tener visibilidad, no en el mercado negro. Y ahí tal vez tener una diferencia que es legítima, profunda, ¿me entiende? Y de verdad creo que es muy profunda, porque yo creo que la mejor forma de hacerse cargo es como lo hacen otros países. No somos el primer país que tiene este problema. Estados Unidos lo tiene hace mucho tiempo. El sistema parol, pero insisto, el sistema parol claramente lo que permite es justamente ponerlo en condicional. Y usted va separando el delincuente del que no es delincuente. Usted misma acaba de decir, todos estos que están empadronados probablemente no son delincuentes. Usted lo acaba de decir. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los ignoramos, hacemos como que no existen. Los mantenemos sin cuentas corrientes, los mantenemos completamente como fuera del sistema. Yo creo que esa estrategia es una estrategia equivocada. Creo que hay que cerrar la frontera, a los delincuentes expulsarlos de inmediato, y al que se va demostrando al país que paga impuestos, que incluso probablemente le genera superávit, como demuestra el estudio del Centro de Estudios Públicos, puede terminar siendo una forma incluso de financiar necesidades de los chilenos. Pero creo que el debate es bien extenso, es legítimo que tengamos diferencias, no creo que sea grave que las tengamos, y por lo tanto creo que llegó la hora de votar. Secretaria. Perdón, subsecretaria. Sí, bueno, primero que nada saludar a la senadora, a los senadores presentes. Solo para también, como parte de lo que se va a votar, en realidad es un mecanismo que tiene una vigencia acotada, y creo que eso también es importante dejarlo claro, porque tiene una vigencia de 12 meses siguiente a la publicación de la Ley de Inteligencia Económica, y también tiene una población acotada, que son del orden de 182.000 personas, que son las que están empadronadas, que duró hasta para no equivocarme, 31 de diciembre del 2023. Creemos que es importante dejar eso porque no es como que queda, es algo que continúa al eternum, son 12 meses. Y lo otro que quería, pero no es contradictorio respecto al proyecto de ley, porque creo que eso es lo que importa acá. Estamos en en el proyecto de ley de inteligencia económica, y lo que buscamos es seguir esa ruta del dinero. Y si la ruta del dinero no es solo efectivo, acá estamos hablando de cuentas corrientes o cuentas débito, pero también estamos hablando de otros proveedores no bancarios, como son, por ejemplo, las tarjetas de prepago, que hoy día son un mecanismo que se usa para múltiples usos, y creemos que también eso nos puede aportar a perseguir la ruta del dinero. Y por último, lo que quería acotar, presidente, por su intermedio, es que en la discusión de la semana pasada se sugirió agregar a continuación de donde dice, ¿no es cierto?, dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta ley, las personas naturales extranjeras empadronadas biométricamente con ocasión de la resolución exenta 25.425 del 2023 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y sin antecedentes penales. Eso hoy día no está en el artículo. Podrán acreditar su identidad para solicitar la apertura y contratación de productos y servicios financieros. Entonces, se debatió la sesión anterior de agregar "y sin antecedentes penales",
quería volver a señalarlo por si es que es así, para que se precise al Ahora, yo estoy de acuerdo con la votación. señora en esto. Yo soy más partidario que hubiese sido para siempre, pero bueno, esa es mi postura y no quedó así, es una indicación del Ejecutivo que no... Por supuesto. La finalidad de que dicen que es para perseguir la ruta del dinero y el crimen organizado, como si el crimen organizado solo va a durar 12 meses. ¿Estoy de acuerdo con usted? Yo soy partidario que fuese para siempre. Creo que el mercado negro hay que combatirlo siempre, no solamente los 12 meses, pero bueno, quedó así la indicación, una iniciativa exclusiva del Ejecutivo, yo no puedo modificar lo mismo. Y tiene que ver con un proceso que se hizo de empadronamiento muy puntual y por lo tanto se quiso ponerle un borde a ese proceso de empadronamiento. Eso con las personas que van a regularizar. Eso es. Darle un nuevo derecho. Está bien. Secretaria, vamos a votación. El señor presidente somete a votación la indicación 3HC. Senador Lagos. La del Ejecutivo, sí. A favor. Senador Ensperger. En contra, creo que contraviene el ordenamiento y particularmente la ley migratoria. Senador Insulza. A favor, y la diferencia del senador Casio, creo que está bien que sea por un año, porque probablemente las leyes nunca es malo revisarlas, por eso revisamos los estados de excepción y otras cosas. Las leyes cambian según las circunstancias. En estas circunstancias me parece que esto está bien. Gracias. Voto a favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada por 3 votos a favor y 1 en contra. Enseguida también había quedado pendiente la resolución de la indicación 4HD del senador Saavedra, que es efectivamente en la misma página del boletín, está esta indicación que es para consultar un artículo transitorio que señala que lo dispuesto en el artículo 277 del Código Penal será aplicable a las plataformas de apuestas en línea una vez que entre en plena vigencia y efectos la ley que las regule. Ese artículo 277 ya en la sesión anterior ya fue aprobado un nuevo texto, que es el propuesto por el Ejecutivo, que está en las páginas 354 y 355 del comparado. Y que... Ejecutivo, ¿quiere comentar la indicación? Esto es algo que lo comentamos la vez pasada, pero igual sería bueno retomar. Presidente, por su intermedio, a ver, lo que nosotros y se aprobó, ¿no es cierto?, en la sesión anterior tiene que ver con la tipificación de los delitos de los juegos que están prohibidos o ilegales para una mejor persecución, a propósito que también el lavado activo y el crimen organizado se vincula muchas veces con los juegos ilegales. Nosotros consideramos que efectivamente hoy día tenemos un proyecto de ley para regular las plataformas de juego en línea y que de hecho está en discusión en esta comisión, está en segundo trámite. Consideramos que ese proyecto está más avanzado si uno piensa que está en segundo trámite versus este que va, si salimos de esta sesión, probablemente aprobarse, ojalá en enero, el primer trámite para ir a la Cámara. Por tanto, creemos que la regulación de la plataforma de juego en línea debería ocurrir previamente y por tanto nos parece complejo el tener un artículo transitorio señalando la existencia como que quedaran fuera de la ley algo que hoy día es ilegal y que de hecho hay un fallo de la Corte Suprema que declara que la apuesta en línea son ilegales. Entonces, nuestra visión es tramitar el proyecto, ojalá, y por lo mismo hemos aumentado el nivel de urgencia de ese proyecto, pero no incorporar esto en un artículo transitorio que puede generar problemas a la hora justamente de perseguir delitos como es el crimen organizado y el lavado de activos. Senadora Ensperger. Gracias, presidente. Sin entrar a la discusión de fondo, que yo creo estar de acuerdo, pero me parece que es una muy mala técnica legislativa, ¿no es cierto?, indicar un proyecto de ley. O sea, aquí se está proponiendo una indicación para algo que no es ley. Entonces, efectivamente, esta indicación se debiera hacer presente en el otro proyecto, probablemente. Pero uno no puede indicar algo que no es una ley, porque es un
una condición incierta, Veo- diría ve- yo, veo que hay se vaya a aprobar consistencia- o no. Hay consistencia en la UDI porque el senador Coloma planteó exactamente lo mismo. Siempre. Más con el senador Coloma. Yo estoy en la Senador- antípoda, yo estoy senador- en la antípoda de la UDI, ¿ya? Y créame que me suena raro esto de indicar algo, ¿ah? Una vez que entre en plena vigencia y efecto la ley que la regule. Esto es como cuando alguien quiere anular una ley de pesca, entonces saca una ley para cuando se dicta la verdadera ley, entonces ahí va a aplicar la... No, Lo hacemos a cada rato. bueno, no sé, Lo hacemos a cada rato. no sé si a cada rato de esta forma, pero yo estoy dispuesto a ser convencido de lo contrario, pero ahora el senador Insulza me va a convencer porque me dijo que lo hacemos a cada rato, pero yo te creo, pero no sé de esta forma así, es un artículo transitorio además. ¿Será aplicable la reforma una vez que entre... ¿Y por qué no lo incorporan en la ley entonces? Sí, dice, mire, lo dispuesto en el artículo 277 del Código Penal, que no tengo idea de lo que dice, pero algo debe de decir importante. Dice algo importante. El 277 establece algo del Código Penal. Ya, establece sanciones del Código Penal, el 277 establece sanciones. No sé qué sanción es. 20 años de cárcel, por algo. Esa es la sanción. Será aplicable a la plataforma de apuesta en línea una vez que entre en plena vigencia y efecto la ley que la regule. O sea, es una ley que no ha entrado en vigencia y no ha generado efecto, pero que va a regular esos temas. ¿Y por qué no en esa ley se incorpora eso? Que diga que el 277 se le va a aplicar a esa ley. ¿Por qué hay que hacerlo ahora? ¿Por si acaso se olvidan cuando lo tramiten? Porque tal vez haciéndolo incorporo ese día en el proyecto y pasa colado, pero yo lo tengo legislado de antes. O sea, puede haber una explicación buena que me la van a dar ahora. Porque es una indicación del Ejecutivo, yo generalmente apoyo al Ejecutivo, pero... Y después la subsecretaria. Presidente, lo que ocurre, todos sabemos bien por qué está puesta esta indicación y cuál es el problema. El problema concreto es que existe, si me permite, existe un conjunto de situaciones de plataformas de apuestas en línea que no han sido todavía legisladas y tanto es así que el gobierno nos anuncia que esto ya viene y que va a ser va a salir antes que esta otra ley, que esta ley que estamos discutiendo ahora. Al margen de eso, yo digo enhorabuena, porque eso quiere decir que vamos a evitarnos un problema. Pero resulta que si sale después vamos a habernos creado un problema. Porque naturalmente la Fiscalía y los tribunales de justicia tendrán que empezar a operar contra todas las rojas bet y las otras cosas que vemos en la televisión a cada rato. Entonces yo digo, yo no sé, esto se hace a cada rato, la ley de presupuesto está llena de cosas que se refieren a las leyes que se van a dictar, que cuesta encontrar, la verdad es que encontrar ejemplos de esto no. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Sperger, no es una buena práctica legislativa que se practica cada rato, sin embargo, se hace a cada rato. Entonces le digo que si una cosa que se hace a cada rato nos va a evitar un problema, pues hagámosla, porque si la ley de inteligencia económica sale después, o sea, sale antes, eso quiere decir que vamos a haberla corregido, vamos a habernos puesto a cubierto con esta indicación. Y si sale después, quiere decir que la indicación es inaplicable. Entonces, ¿para qué crearnos un problema además? Yo la verdad es que creo que nos vamos a crear un problema, que esto va a ser un lío largo y va a demorar esta ley, que es lo peor. Va a demorar esta ley. En cambio, si decimos, mire, las apuestas, si decimos en una ley, las apuestas en las plataformas de apuestas en línea, eso van a ir en otra ley que la estamos discutiendo y la vamos a ver después. Estamos ahorrándonos un lío tremendo, presidente, digámoslo francamente. Y para eso está esto, no está para cualquier cosa teórica, que estamos hablando de un problema concreto que tenemos hoy día. Gracias, presidente. Me pidió la palabra la subsecretaria y el senador Lagos Weber, y ahora me la acaba de pedir la senadora Sperger. Subsecretaria, primero. No, presidente, por su intermedio. A ver, lo que yo traté de transmitir, no sé qué va a salir primero, evidentemente esto es parte del proceso legislativo, solo digo que la puesta en línea está en segundo trámite y que inteligencia está a puertas de, ojalá, terminar el primer trámite. Lo segundo es que no es que nosotros definamos qué es juego ilegal o no. Hoy día las plataformas de juego en línea son ilegales. Lo dice un fallo de la Corte Suprema. Hay procesos en cursos, está conectada la superintendenta de casinos de juego y podría dar más información al respecto. Entonces, que se legisle en el proyecto de ley de inteligencia
económica, una mejor tipificación de los delitos, que no solo es para la puesta en línea, que hoy día son ilegales, también son para múltiples casinos que se importan máquinas, piden patente municipal, a veces terminan teniendo incluso más máquinas que las propias casas de apuesta de los casinos de juegos legales que pagan impuestos específicos, tienen regulación, generan empleo, le pagan, ¿no es cierto?, beneficios a los municipios donde están, a las regiones. Pero no es así en las casas de apuestas en línea. Hoy día son ilegales. Hay un lavado de activos detrás. No sabemos quiénes son los dueños y podemos así empezar a una gran discusión. Por lo mismo, nos parece que esta indicación es compleja. Es compleja para lo que hoy día mismo está haciendo el Ministerio Público al respecto. Y si le parece, presidente, por su intermedio, está la superintendenta que puede dar más antecedentes. Sí, me pidió la palabra el senador Lagos Weber, la senadora Luz y después le doy la palabra a la superintendenta. Va a ser importante escuchar a la superintendente, pero yo quiero entender el sentido de la indicación. Yo no digo dificultad en abstracto de que en una ley regulemos algo en otra ley, pero acá lo que dice esto es que lo dispuesto en el artículo 77 del Código Penal, esto es sanciones que establece el Código Penal, se le van a aplicar a las plataformas de apuesta en línea. Y uno dice, bien, se le van a aplicar las sanciones 277, una vez que entre en plena vigencia y efecto la ley que la regula, no esta ley, es la ley que tiene que regular las plataformas en línea. Entonces, ¿qué ganamos aprobando esto? O sea, yo quiero entender, si me dicen, no, Lago, no estás entendiendo bien, yo estoy entendiendo que para poder aplicarle las sanciones del 277 del Código Penal a las plataformas de apuestas en línea, tiene que estar vigente y generar efecto la ley que regula las plataformas en línea. Entonces no entiendo qué se gana, eso es lo que quiero... Está bien. Si gana no tenéis que hacer una apuesta en línea sobre si se van a aprobar primero una ley o la otra. No, porque no Eso es lo que se Luz. gana. No, acá dice que va una vez que entre en plena vigencia y efecto la ley que la regule. Exacto. Pero Vamos si en la orden, ley vamos en no orden. entra en vigencia la ley, esto no tiene ninguna aplicación. Colegas, ¿vamos en orden? Pero entonces, ¿para qué lo regulamos? Mejor ponerlo en la ley que va a estar en vigencia. Pues vos haces una bonita apuesta. Colegas, Pero es que no, les es que pido- no basta. Senador- Mira, si la ley que la regula nunca entra en vigencia, esto es innecesario. En la- Y si la ley va a entrar en vigencia, habría que ir comparado ahí la referencia 277. Pero Senadora Luz Weber. Presidente, en el mismo sentido de lo que señala el senador Lago, esta indicación en esta ley no tiene ningún sentido, aparte de ser una mala práctica legislativa, todo lo que usted quiera, pero no tiene ningún sentido, no tiene ninguna finalidad. Esta misma indicación debe incluirse, presentarse en el proyecto de ley que regula la puesta en línea o que están viendo ustedes acá, porque realmente es inconsistente. Muy bien. No, sí, última intervención y votamos. La superintendenta nos pidió la palabra. Vivian Villagrán. Gracias. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Solamente para precisar algunas de las cosas que acá ya se han dicho, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones que son fundamentales. Lo primero es que en Chile cualquier juego de azar, requiere una legislación para ser legal. Y esto es así que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que así lo señala. ¿Por qué es importante, de alguna forma, todo lo que se está votando acá? Porque lo que hoy en día tenemos es una dificultad para perseguir el delito. El propio Ministerio Público, como lo señaló Consuelo en la sesión anterior, indica que tiene dificultad para perseguir este delito. Actualmente, las plataformas en línea que operan en este país, de hecho, rompen con el Estado de Derecho, generan competencia ilegal a toda la industria que está perfectamente regulada, no paga impuestos. Ustedes comprenderán lo que significa tener una industria con la cual yo no tengo una tipificación del delito que me permita perseguirlo y tampoco tengo una ley, porque todavía no avanza como debería haber avanzado, y estoy en una situación completamente anómala. Yo creo que una situación de esta naturaleza es una pésima señal respecto de cómo funcionan hoy en día las industrias vinculadas a las apuestas de azar. Y es una pésima señal además para el mundo regulado, que paga impuestos, que es debidamente fiscalizada y a la cual se le exigen una serie de normas y requerimientos. Es todo lo que voy a decir, porque a mí me parece, y comparto lo dicho acá por la senadora Bensberger, desde un punto de vista de técnica legislativa, es muy complejo poner una indicación respecto de un hecho futuro que uno no sabe cuándo va a ocurrir y cómo. Es todo lo que quería mencionar. Muchas gracias. Muy bien. presidente, una pregunta
me pareció de la superintendente, me quedó claro que esta indicación como que no sería muy necesaria, por no decir que sería contraproducente. Pero yo quiero saber del Ejecutivo, ¿quiere que la aprobemos o la rechacemos? Quiero una opinión del Ejecutivo. Yo tengo la mía, pero pensé que yo ya lo dijo, que la rechacemos. Ya se listo. Lo dijo Ya. en todo su Entonces letra. estamos pensando todo igual, casi todo igual. Ya. Bien. Secretaria, yo solamente, yo lo voy a rechazar porque por la misma razón que decía anteriormente. Lo único que entiendo el punto del senador Sursa, que es que en el fondo, acá hay un compromiso, entiendo también del Ejecutivo, de que frente a una realidad que existe, que son las puestas en línea, se regule bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que entiendo que es la preocupación del senador Insulza y de muchos otros que están detrás de esta indicación. ¿Ya? Y para que quede en la historia de la ley, que en el fondo, y la preocupación es que esos tiempos no calcen. Pero yo creo que por técnica legislativa no corresponde esta indicación y yo voy a votar en contra, pero para que quede clarísimo el fondo de lo que buscaba la indicación de estos parlamentarios. Secretaria. Sí. El señor presidente somete a votación la indicación 4HD. Senador Lagos. En contra. Senadora Ebensperger. En contra. Senador Insulza. Por favor. Presidente. En contra. Queda entonces rechazada por 3 votos en contra y 1 a favor. Vamos. Ahora vamos al artículo 5. ¿Qué indicación es la que nos corresponde revisar ahora? Aquí está. Tenemos todo esto en su mano, ¿no? Tenemos, sí. Es que estas indicaciones del primer boletín están incorporadas en el comparado, no así las que vimos recién. Muy bien. Entonces nos vamos a las indicaciones al artículo 5, que modifica, que es que la primera indicación es una indicación del senador Coloma, la 3H, en la página 18 del comparado, que es para suprimir el literal B del numeral 2. 18. Sí, subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que hace la indicación del senador Coloma es eliminar la letra B, que es la que hemos debatido largamente en esta comisión en relación a solicitar información a personas naturales jurídicas respecto de información bancaria, ¿no? o el levantamiento de secreto bancario. Entonces, por lo mismo hay una indicación del Ejecutivo a continuación, que es la que se ha trabajado a propósito de todo el debate que hemos ido teniendo en esta comisión y que incorpora, ¿no es cierto?, la solicitud hemos debatido bastante el tema de la excepcionalidad para que la UAF pueda requerir información sujeta a secreto bancario a una entidad bancaria de forma directa y previa autorización judicial, quedándose esta obligada a proporcionarla en razones específicas, como es para desarrollar una o más operaciones sospechosas. Recordar que esto viene siempre de un arroz, de una operación sospechosa que reporta, ¿no es cierto?, un banco. Cuando lo reporta el mismo banco es donde es una de las razones de que se levanta el secreto o podría levantarlo el secreto bancario la UAF a propósito de un arroz que venga de un banco, lo otro si es que es de personas jurídicas y también de funcionarios públicos. Esas son las 3 causales. También hemos debatido bastante de cómo esto queda en un acto administrativo que emite la UAF y que tiene que quedar explícito cuál es la operación sospechosa que justifica la solicitud. ¿Usted tiene copia para que le demos a todos los colegas de cómo quedaría definitivamente este tipo que ha sido el lejos la que más hemos debatido? Entonces sería bueno que cada senador... Claro, yo estoy hablando, perdón, presidente, por su intermedio, pensé que lo tenían... Pero sería importante que tuviéramos imprimir y que cada senador tenga acceso Entiendo que está en a la lectura completa de cómo quedó definitivamente... Está en el boletín más chiquito, el que lo está incorporando. En este, ¿no? No, es que en el documento de 4 páginas anteriores, Este. donde estábamos viendo las indicaciones anteriores. Sí, sí, ahí está. Pero aquí solo está la indicación de las que nos faltan por ver.
solo está la indicación del senador Coloma y la que queda del presidente es la 2HB. Sí, en la Esa. página 2, Esa es, senadora, por Y su esta intermedio. versión, perdón, solo una consulta, ¿esta versión que está acá es la misma que es la final que tiene el Ejecutivo? Sí, es la misma, ¿no? Es que La 2HB es la misma. prefiero que el Ejecutivo la imprima, porque es súper importante que seamos muy precisos y que cada senador lo lea, porque esto ha sido lejos lo que más nos hemos debatido por meses y meses, entonces no quiero ningún tipo de confusión de qué es lo que estamos votando. Entonces prefiero, por favor, que el Ejecutivo imprima la versión definitiva antes de... Sí, no hay problema. Entonces, ¿La leo si le parece? no, vamos, no, quiero que esté impresa, entonces voy a suspender por 2 minutos para que impriman Solamente para que confirmemos y quiero que la confirmar misma, que estén todos leyendo lo mismo. No hay mucha alternativa, pero quedamos sin polvo. Además, pero el Ejecutivo puede imprimir. Eso. Si no, Lo que pasa es que lo que tienen ellos para no queda tan claro porque lo tienen con tarjado y con colores. Entonces se supone que el texto que tenemos nosotros debería...
Tienen en su poder la indicación del Ejecutivo y que adicionalmente, senadora Ensberger, senadora, es la misma que usted tiene. O sea, solamente quisimos verificar de que estábamos hablando exactamente lo mismo. Yo creo que sería bueno que lo leyera, dada la importancia de esta indicación. Así que la indicación 2H, B, que está en la página 2 del documento pequeño que tienen ahí. Subsecretaria, la escuchamos con atención. Ya, presidente, por su intermedio, solo para, pensando en que está la senadora Ensberger, que ha estado menos en el debate, recordar que también está la 4H, que es el inciso anterior. Entonces, no sé si prefiere leer como todo, como queda la letra B completa, pero no sé si eso complica porque hay que mirar el comparado. Lea la completa para que se entienda bien. Si lo importante es que se entienda bien el fondo. Ya. La letra B completa la voy a leer. El primer inciso no tiene indicación y está igual a como hoy es hoy. Solicitar a cualquier persona natural o jurídica, contemplado en el artículo 3º de esta ley, los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa, previamente reportada a la unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y los que deba recabar de conformidad a la letra G de este presente artículo. Las personas requeridas estarán obligadas a proporcionar la información solicitada en los términos que se fije cuando ésta se encuentre sujeta a secreto o reserva. Si los antecedentes a que se refiere este literal estuvieran amparados en el secreto bancario, se borra la palabra o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3º de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien resolverá, sin audiencia ni intervención de terceros, dentro de un plazo máximo de 3 días contados desde la presentación de la misma. Corresponderá al presidente de esta Corte designar, una vez al año y por sorteo, a 2 de sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los ministros estuviese en funciones, corresponderá otorgar la autorización al presidente de la Corte o quien lo subrogre. Tanto la solicitud de antecedentes amparados por el secreto bancario, se borra la palabra o reserva, que tenga la unidad como la resolución del tribunal deberán fundarse en hechos específicos que la justifiquen, de los que se dejará expresa constancia en ambos documentos. Si la petición es rechazada, la unidad de análisis financiero podrá apelar. La apelación será conocida en cuenta y sin más trámite por la sala de cuentas de la mencionada Corte, tan pronto se perciban los antecedentes. El expediente se tramitará en forma secreta y será devuelto íntegramente a la unidad, fallado que sea el recurso. Y acá viene lo sustantivo, que es la 2HB. En caso que la información a que se refiere el párrafo anterior sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado, la unidad podrá presentar una sola solicitud respecto de varias personas. Esto sigue siendo una solicitud, varias personas, pero yendo a la Corte. Excepcionalmente, y vinculado al crimen organizado. Por supuesto, siempre nace de un arroz. Sí, pero la gracia que tiene este párrafo, solo para ir precisando, sí, perdón, sí. es que en el fondo se permite hacer una solicitud masiva, si usted quiere, cuando es en marco del crimen organizado, que fue un debate largo que tuvimos acá de ir poniéndole borde a esta solicitud de mayores facultades, siempre y cuando busque el crimen organizado. Exactamente, sí. Sí, pues vamos, exactamente, sigamos. Así es. Excepcionalmente, la unidad podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria de forma directa y sin previa autorización judicial, quedando ésta obligada a proporcionarla siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieren a personas jurídicas, a funcionarios públicos o que hubieran sido reportadas por un banco. Entonces, las excepciones son 3. Personas jurídicas, funcionarios públicos o que el arroz venga de un propio banco, porque ahí se requiere información de otros bancos y esa es la razón. La facultad excepcional a que se refiere el párrafo anterior deberá ser ejercida por el director de la unidad mediante resolución secreta y previo requerimiento de la División de Inteligencia Financiera.
El requerimiento de la jefatura y la resolución del director deberán ser fundados, indicados cómo se relacionan con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo primero. El inciso primero del artículo primero, recordar que es donde, entre otras razones, da cuenta de las atribuciones de la UAF y donde se amplía a crimen organizado, que fue además parte de la discusión previa. Y deberán contener el código a través del cual la unidad identifique el reporte de operaciones sospechosas que justifica la solicitud. Esto también fue una precisión que se hizo en el debate, donde quedara claramente cuál era el arroz que llevaba a esta solicitud. La individualización del o los titulares de información bancaria que se solicita, la individualización de la o las entidades destinatarias de la solicitud de información, las operaciones bancarias respecto a las cuales se solicita la información y el periodo al cual se refiere. Adicionalmente, se agregó que el director de la Unidad de Análisis Financiero deberá remitir a la Corte de Apelaciones de Santiago copia de los antecedentes a los que se refiere el párrafo anterior, a efectos de que el ministro designado de conformidad al párrafo segundo pueda verificar aleatoriamente el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la facultad excepcional. En caso de que la Corte represente un incumplimiento de dichas condiciones, instruirá a la Unidad de Análisis Financiero la eliminación de la información obtenida en ejercicio de esta facultad excepcional sin más trámite, siendo aplicable la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procesamiento Civil en el caso de incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que correspondan. Esto a propósito de si hay una sanción en caso de que se detecte que no fue usado correctamente no están todos los antecedentes que ameritaban, ¿no es cierto?, el levantamiento del secreto bancario. La información obtenida mediante el procedimiento a que se refiere este literal tendrá carácter secreta y solo podrá ser utilizada para los fines de análisis correspondientes y respecto de la o las personas o las entidades que determinadas en la solicitud respectiva, sin perjuicio de la entrega de los antecedentes que se realiza al Ministerio Público de conformidad a lo establecido en el inciso tercero de este artículo. Recordar que si esto va al Ministerio Público y el Ministerio Público decide perseverar, el propio Ministerio Público tiene que pedir el alzamiento secreto bancario, no puede usar la información que viene de la UAF. Cualquier funcionario de la unidad que tome conocimiento de algún antecedente sujeto a este secreto bancario estará obligado a mantener dicho secreto de conformidad con lo establecido en el artículo 13. Su infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. En el mes de marzo de cada año, la unidad deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció la facultad de este literal en el año calendario presente y la cantidad total de personas cuya información accedió, distinguiendo si se aplicó el procedimiento del párrafo segundo, tercero o cuarto, y en este último caso, cuál fue la causal que habilitó el requerimiento directo. Asimismo, deberá informar el número de personas cuya información bancaria se incorporó en el análisis de un informe remitido al Ministerio Público en conformidad con lo establecido en el inciso tercero de este artículo. Ese es el artículo, presidente, por su intermedio. Nosotros consideramos que hemos tenido un largo debate respecto de esta materia. Hemos ido recogiendo todas las aprehensiones que se han venido dando. Lo que viene desde la Comisión de Seguridad es un artículo distinto donde no había excepcionalidad, sino que todo era sin ir a la Corte de Apelación, en este caso solicitud del secreto bancario. Hoy día quedaron las excepciones establecidas y, por supuesto, con todo el trámite que tiene que demostrar la UAF a través de la resolución, ¿no es cierto?, que debe dictar, donde va a quedar claramente establecido de cuál es el arroz que se originó y todas las materias que aquí se señalan. Eso es, presidente. Y también señalar que hay un nuevo informe de la Corte a propósito del tema, porque ellos emitieron un informe en julio del 2000, no quiero equivocarme, el día 3 de julio del 2023, cuando ingresó el proyecto de ley, que por supuesto, como decía, era ir directo a la sin trámite de la Corte para alzamiento del secreto bancario, y hubo un informe favorable de la Corte Suprema, informe que vuelve a ser ratificado con el nuevo oficio que llegó el día 13 de enero. Eso es, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretaria.
Le ofrezco la palabra a los colegas por si hubiese alguna duda en relación a lo que acaba de... Parece que es una proposición sobre definición de crimen organizado, pero no se ha aprobado. Senador Lagos, senadora Ebensberger, si quisieran comentar, esto ya largo tiempo comenzándose, pero senadora. Gracias, presidente. Sí, yo tengo varias dudas. Primero, porque yo vengo en representación del senador Coloma, que me pidió, ¿no es cierto?, que pedirle a la comisión que usted preside, presidente, que se votara su indicación 1H. ¿Ah? Me parece importante porque si es rechazada en la comisión, para tener la posibilidad, de acuerdo a nuestro reglamento, a volverla a presentar en la sala. Así lo haremos. En segundo lugar, yo tengo varias dudas respecto a la indicación del Ejecutivo. Primero, porque a mí me parece extraño, de repente, que modifiquemos cosas que han funcionado bien. Yo me imagino que acá se ha visto, pero yo tengo entendido, y me gustaría que la subsecretaria o alguien acá me lo pudiera ratificar, ¿no es cierto?, es que hoy día la solicitud de abrir el secreto bancario funciona bien. Tengo entendido que nunca se ha rechazado una solicitud de apertura de una cuenta corriente bancaria que haya sido solicitada por aquellos que pueden hacerlo, la UAF particularmente. Segundo, también tengo entendido, ¿no es cierto?, que los tribunales se demoran en promedio 24 horas, ni siquiera utilizan el par de días que se le establece en la ley. Entonces, si eso funciona bien, ¿por qué entrar a esta apertura administrativa que puede traer incluso más problemas? Porque en el sentido, vamos a llenarnos de juicio, sobre todo cuando hablamos de crimen organizado, ¿no es cierto?, de personas que van a venir a decir que no se cumplían con los requisitos, y lo que vamos a hacer finalmente al querer no tener la autorización judicial y cambiarla por la administrativa, a judicializar todas estas aperturas cuando se utilice esta eventual facultad de la UAF, y lo que va a retardar el proceso de conocer la información y, por tanto, perseguir adecuadamente el crimen organizado. Me parece también delicado, no tengo hoy día los antecedentes para poder decir, y yo sé que ustedes lo han discutido ampliamente, pero incluir una definición, ¿no es cierto?, de qué es crimen organizado, o señalar, ¿no es cierto?, de delitos vinculados al crimen organizado. Legalmente no existe ese concepto. Delitos vinculados al crimen organizado, legalmente, insisto, no existe ese concepto en nuestra legislación, sino que lo que existe en la ley de crimen organizado son los delitos de asociación delictual y criminal que están en el Código Penal. Entonces, esta definición de delitos vinculados al crimen organizado hoy día no tiene un contenido legal definido, y va a tener que ser llenado en el futuro por una definición de la UAF o de los propios tribunales, y que otra vez más vamos a volver a judicializar un tema que va a hacer más largo el acceso a las cuentas corrientes de aquello que creemos necesario hacer, porque podrían estar vinculadas al crimen organizado. Vuelvo a decir, alargar los procesos judicializando estos temas cuando hoy día ha funcionado bien, me parece peligroso, y me parece que va contra el objetivo final de tener una rápida apertura para perseguir de las cuentas corrientes, de levantar este secreto bancario para perseguir el crimen organizado. Entonces, yo no sé si la comisión escuchó a algún experto en la materia, algún profesor de Derecho Penal, ¿no es cierto?, que diga esto. Decir además que esta definición a mí me parece que es de una comisión de Constitución o de otro tipo de comisión. Me parece raro que se incluya esta definición, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda, con todo el respeto que me merece esta comisión. Me hubiera gustado saber si se escucharon
Me está golpeando la mesa, senador. Largamente. Entonces, por eso vuelvo a decir, es mi primera aproximación al tema, tengo todas esas dudas, creo que el objetivo es loable, pero creo que con esta atribución administrativa se va a tender a judicializar todo lo que son los procesos de apertura que hoy día se dan rápidamente, o sea, no se demoran más de 24 horas, no sé si eso fue refutado acá, esa es la información que yo tengo, y que además jamás se ha negado una apertura de cuenta corriente. Gracias, presidente. Muy bien. Subsecretaria. Sí, bueno, presidente, por su intermedio, contestarle a la senadora. Efectivamente, había un largo debate en la comisión al respecto. Nosotros, desde... donde me dijeron que no iban a votar. Perdón, disculpe. A ver, creo que el tema más profundo que se ha debatido acá no tiene que ver con lo que hoy le ocurre a la UAF, sino lo que le va a ocurrir producto que se le está ampliando el objeto, que es el crimen organizado. Hoy día, a propósito también de la definición, pero el artículo primero que origina y da objeto al subsistema de inteligencia económica amplía el objeto de la UAF no solo al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino que lo amplía al crimen organizado, y hay una serie de delitos que de hecho se incorporaron en una indicación en la Comisión de Seguridad a objeto de cuál es la amplitud del objeto de la UAF. Producto de aquello es que en el proyecto original del Ejecutivo estaba que toda solicitud que hacía la UAF en el ámbito de un arroz, de una operación sospechosa, no es que de cualquier lugar, era de manera administrativa. Y de hecho, en ese proyecto que hoy día ha sufrido cambios producto del debate de esta comisión, donde pasa a ser excepcional en los 3 casos que acabamos de leer, pero incluso en el proyecto original, en el documento de la Corte Suprema del 5 de julio de 2023, ellos expresamente señalan que están de acuerdo con que la UAF pueda levantar el secreto bancario en base a una operación del arroz, dado la amplitud que significa abordar análisis de inteligencia respecto de respecto de crimen organizado. Por lo mismo, más allá de que sí se respondió la pregunta que está haciendo la senadora Bensberger en el sentido de cuántas veces lo había solicitado la UAF y que en realidad nunca había sido negada por parte de la Corte de Apelaciones, es respecto de lo que hoy hace la UAF y no respecto de lo que significa hacer informes de inteligencia en relación al crimen organizado. Y yo diría que eso es como para resumir el debate de lo que se ha hecho en esta comisión. Producto de cómo ha ido evolucionando la indicación, y es que es la 2HB, que es la que acabamos de leer, y donde se hace, además de referencia al artículo primero, que es el que acabo de mencionar, donde está el ámbito de acción y los delitos, se habla de operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado, que también fue una sugerencia al debate que surge en esta comisión, y producto de eso es que se genera la definición, que además la definición es la misma que traía el mensaje del proyecto de ley del sistema de inteligencia económica y la que se llevó a indicación al referido artículo primero. Eso como para resumir el debate, pero está conectado el director de la UAF, presidente, no sé, por su intermedio, si quiere además precisar alguna de las consultas que hizo la senadora. Primero la senadora Bensberger va a ampliar la consulta y después le damos la palabra al director. Yo quiero saber, hoy día, la UAF, hasta hoy día, sin esta eventual legislación, ¿nunca ha pedido el lanzamiento del secreto bancario de algo que ellos sospechen que es crimen organizado? Señor director. Buenos días, presidente. Buenos días a los senadores que están ahí, senadoras, y a todos los integrantes de la comisión. Respondiendo derechamente esta última pregunta, efectivamente, cuando nosotros, teniendo como elemento esencial, como lo mencionaba la subsecretaria, uno o más reportes de operaciones sospechosas,
lo que estamos llamados a buscar es indicios de delitos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No somos nosotros, es el Ministerio Público, con la legislación actual, el que define la actual existencia de algún ilícito de la participación de personas. Por lo tanto, nosotros lo que estamos informando a través de estos reportes de operaciones sospechosas y la formulación de informes de inteligencia es la existencia de esos indicios. Cosa distinta, como lo menciona la subsecretaria, y por eso hacemos la diferencia, que con esta nueva legislación y con la ampliación de nuestro perímetro regulatorio, efectivamente vamos a estar involucrados en temas de crimen organizado. Entonces, para responder derechamente la pregunta por su intermedio, presidente, de la senadora Ensperger, esa es la diferencia. Hoy en día nosotros no reparamos en delitos específicos cuando preparamos informes de inteligencia, sino que lo que informamos al Ministerio Público tiene que ver con la existencia o no de indicios de algunos de estos delitos que están establecidos en la Ley 19.913. Y para complementar además lo que mencionó la subsecretaria, que es parte de la discusión que ha llevado adelante la Comisión durante todo este tiempo, justamente lo que nosotros hemos establecido es que estamos en un escenario distinto y por eso hemos hecho hincapié en la importancia del informe que emitió la Corte Suprema, que ratificó el día de ayer, en el sentido que ante este escenario distinto, ante esta ampliación del perímetro regulatorio, tiene todo el sentido contar con una facultad que en la Comisión de Seguridad del Senado había sido recogida y había sido aprobada en términos generales, que hoy día se está acotando como propuesta de todos los senadores, además en función de otro elemento que fue planteado por su intermedio presidente, por el senador Coloma, que tenía que ver con el eventual cuidado que ha sido compartido por esta comisión y nosotros también lo hemos recogido, que hay en este necesario balance entre una mayor facultad para responder en términos eficientes a este nuevo mandato, con lo que es la protección de la privacidad o de los datos personales de quienes están informados en los reportes de operación sospechosa. Y es por eso que las excepciones apuntan en ese sentido, apuntan a facilitar el acceso a información esencial para completar los análisis de inteligencia en aquellos casos en que se refieran a personas jurídicas, donde no está el problema de la afectación de la privacidad de las personas y la protección de la misma manera que hace personas naturales, en el caso de funcionarios públicos, donde esto está reducido, y en el caso de personas que hayan sido reportadas por bancos, porque en este último caso, en esta última excepción, ya se produjo el alzamiento del secreto en la medida que el banco, en cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, envió esa información. Entonces, esos son los elementos que hemos tenido en consideración y por eso también que, tal como lo dice la subsecretaria en su intervención anterior, es muy importante tener en consideración que en todos estos casos, en el uso de cualquiera de estas modalidades de levantamiento de la información, esto solamente para efectos de inteligencia, que es una diferencia importante en relación a los otros sistemas o a las otras instituciones que también están habilitadas a solicitar el levantamiento del secreto bancario. Por eso hemos insistido como un elemento importante que en caso que el Ministerio Público sí lo requiera para llevar adelante una investigación penal, siempre va a requerir la autorización de un juez de garantía a los efectos de poder llevar adelante ese levantamiento. Subsecretaria. Sí, además, presidente, por su intermedio quería complementar que incluso en el mismo informe de la Corte Suprema, pero también en este debate hemos dado cuenta que todos los países tienen en sus unidades de análisis financiero equivalente el alzamiento secreto bancario de manera administrativa. Y el único país que no lo tenía era Chile y el otro es Australia. Entonces, y es algo que cada día se da más por lo que significa poder combatir a tiempo y no después los análisis para tener y combatir el crimen organizado, que eso también fue parte importante del debate. Si yo quisiera, hay un tema que me faltó acá en la reacción, que lo conversamos largamente, y si usted lee el párrafo número 3 de la propuesta, de la letra B, dice operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado. Pero después, si nos vamos al párrafo número 4, no hace ninguna referencia a aquello, y lo deja completamente abierto. Entonces,
Sí, porque parte excepcionalmente y todas las facultades que se hacen de alzamiento de secreto bancario en forma administrativa para aquellos casos donde efectivamente haya un arroz, pero el arroz no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado o con el funcionamiento. Entonces, yo lo que pediría para poder votar a favor de esto es que le agreguemos algún texto adicional para que quede en ese marco, que fue lo que hemos conversado, porque si no quedaría inconsistente. O sea, el poder solicitar más de una a la vez tiene marco y el otro no. Entonces, no sé si es que ahí Consuelo podría redactarnos cómo quedaría con esa. Sí, presidente, por su intermedio, si le parece. A ver, ¿por qué aparece crimen organizado en el inciso? Dice, en los casos en que la información a que se refiere el párrafo anterior sea necesaria para el desarrollo o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado, porque el crimen organizado de partida es más personas, no es una persona, tienen que ser más, por eso hace la referencia. Estamos de acuerdo que en el inciso que parte con excepcionalmente, podríamos agregar, si le parece por su intermedio, al final, donde dice completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas, que se refiere a personas jurídicas, a funcionarios públicos o que hubieran sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia, de acuerdo al inciso primero del artículo primero, que vendría a ser igual a la referencia que se hace a continuación en el siguiente inciso cuando se habla de la facultad excepcional a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser ejercida por el director. También habla de acuerdo al inciso primero del artículo primero. Me parece súper importante porque si no quedaría esa facultad abierta, no asociada a un delito, sino que, claro, al lavado activo, al terrorismo y al crimen organizado. Son los tres elementos que se pueden. Solamente eso, lo que queremos evitar es la pesca milagrosa, que se empiecen a meter en cualquier cosa, porque además tienen que, acuérdense, reportar a la Corte de Apelaciones cómo hicieron uso de esta facultad. O sea, en el fondo ex post tienen que hacer un reporte del fundamento de cada una de estas solicitudes express que hicieron. Bien, no sé si alguien más quiera. Del senador Coloma, porque si no, no puede reponer en la sala. ¿Secretaria? Presidente, habíamos hablado de otra forma de votación inicialmente, entonces prefiero que vayamos en el orden. Entonces. Es que por un tema práctico, si no, el senador Coloma no podría o tendría dificultad de reponerla. Sí, igual, o sea, sí. Si se votan primero las del Ejecutivo, por ejemplo, la 4H y la 2HB, que son las que regulan el secreto bancario, y eventualmente se aprueban, hay que votar después igual las del senador Coloma, que probablemente se van a rechazar con la misma votación al revés. Ok. Usted defina cómo votamos. O sea, para los efectos de que quede claro por qué se están rechazando las otras. Entonces, el señor presidente somete a votación la indicación 4H del Ejecutivo, que está en la página 18, y la 2HB, también del Ejecutivo, en la página 22, que son las que regulan el alzamiento del secreto bancario. Senador Lagos. A favor. Senador Ebensperger. Yo voy a votar en contra porque voy a aprobar la indicación del senador Coloma, que creo que resuelve de mejor manera la situación. Senador Insulza. A favor. Presidente. A favor, y quisiera justificar, dado que hemos dedicado tanto tiempo a este debate. Primero, lo que estamos haciendo es aprobar a la UAF la posibilidad de acceder a cuentas corrientes en aquellos casos de donde ya hay un arroz de aquellas cuentas corrientes que no tiene acceso por la misma arroz. O sea, hoy día, en la actualidad, sin esta ley, ya tienen acceso a las cuentas corrientes de aquellas actividades donde hay un arroz. El problema que tiene hoy día la UAF es que para poder acceder al resto de otros bancos de la misma persona, tiene que pasar por el sistema de la Corte de Apelaciones. Entonces, lo que hacemos es acotadamente, en aquellos casos que se vinculen al crimen organizado, al lavado de activos o al terrorismo, permitir que exista un funcionamiento express para que la UAF pueda perseguir la ruta del dinero, aclarando que esto no se puede ocupar en un sistema ni por el Ministerio Público ni para alguna investigación penal. De hecho, para aquella labor tiene que pasar efectivamente por el sistema de justicia. Y adicionalmente, la UAF va a tener que reportar a la Corte de Apelaciones cómo hizo uso de estas facultades. No queremos generar una UAF que tenga una discrecionalidad total, sino que pueda ser fiscalizada y observada por el sistema en su conjunto. Teniendo todas las consideraciones que acabo de mencionar, voto a favor de esta indicación. Quedan entonces aprobadas esas indicaciones por 3 votos a favor y 1 en contra.
Entonces ahora podría pronunciarse la comisión respecto de dos indicaciones del senador Coloma, que son las indicaciones 3H y la 1HA, que son las que en el fondo él había presentado la primera para que se rechazara toda la modificación sobre el levantamiento del secreto bancario, y luego una en que sea una propuesta alternativa y que quedan en el fondo fuera ya descartadas por la aprobación reciente. ¿Podemos referirnos al comparado? ¿Dónde vamos? ¿En el comparado dónde está? La indicación 3H está en la página 18. Perfecto. Y la 1HA en la página 19. 18 y 19 comparado, entonces. Ya la 18 elimina la letra B, ¿no es cierto? ¿Y la otra cuál es? Y la 1HA en la página 19 reemplaza el ordinal 2. Claro. Senadora, la escuchamos. Sí, presidente, yo quiero aprobar ambas indicaciones y al menos voy a dar la explicación de por qué venían estas indicaciones, ya que ni siquiera se leyó la indicación del senador Coloma, ¿no es cierto?, la 1HA. Me parece importante al menos señalar, ¿no es cierto?, que el objetivo de esta indicación presentada por el senador Coloma, primero, pretende agilizar la tramitación judicial del levantamiento del secreto bancario administrativo a solicitud de la UAF, y que las modificaciones que hace, ¿no es cierto?, es aumentar la cantidad, o que proponía hacer, es aumentar la cantidad de ministros de la Corte de Apelaciones que puedan habilitar el levantamiento del secreto. Se propone aquel correspondiente al domicilio de la persona, se propone eventualmente un ministro de turno, se dispone un plazo máximo para responder de 3 días, se incorpora una norma supletoria que dispone que en caso de haber informado un domicilio en extranjero, la competencia va a ser en la Corte de Apelaciones de Santiago. Se habilita la posibilidad también de hacer solicitudes múltiples, entendiendo la necesidad de ello, y de todos modos en este caso se considera como causal de la sospecha de crimen organizado, que pueda perfectamente sustituirse por una remisión al artículo 1 de la ley para aclarar. En el párrafo 3 se mandata a la Corte a designar a los ministros que deben tratar estas solicitudes, sistema que perfectamente puede sustituirse por la designación de un ministro de turno. Si la petición es rechazada, la UAF puede apelar y se contempla una tramitación ágil sin alegatos y que se conceden ambos efectos. Por último, una obligación de que la UAF informe sobre la cantidad de veces que ejerció la facultad en un año calendario precedente y la cantidad total de personas a cuya información accedió. Este reporte puede ser anual o perfectamente también semestral, y finalmente dicha información permitiría poder tener un mapeo si efectivamente la autorización judicial está siendo o no un impedimento para acceder a esa información, porque hoy día no es un impedimento al haberse señalado acá latamente en la comisión que nunca ha sido rechazada una solicitud de alzamiento del secreto bancario. También respecto del informe de la Corte Suprema, señalar que a la fecha, ¿no es cierto?, ni la propia Corte Suprema parece que tiene muy claro el tema, porque ha mandado 3 informes con cosas que, si bien no son contradictorias, también son complementarias. Al parecer ni ellos aún tienen una posición clara en la materia. Voto a favor de ambas indicaciones, presidente. Muchas gracias, querida senadora. Y senadora, solo en precisión quiero decirle que la indicación y el debate del senador Coloma lo hemos tenido largamente. No es que no estábamos al tanto, ha sido... Y usted lo ha defendido muy bien, a pesar de que llegó hoy día a la comisión, lo ha hecho de muy buena. Vamos a decirle al senador Coloma que fue muy bien representado, con iguales resultados. Con un entusiasmo. Con iguales resultados. Y con un entusiasmo notable, que es lo más bueno. Aquí no muy es un bien. tema abogado. No. Es la 10ª vez que tratamos este tema. Ya. Secretaria. El señor presidente somete a votación entonces las indicaciones 3H y 1HA del senador señor Coloma. Senador Lagos. En esta oportunidad voy a votar en contra. Senador Ebensperger. A favor. Senador Insulza. En contra. Presidente. En contra. Quedan entonces rechazadas por 3 votos en contra y 1 a favor. Ambas indicaciones. Presidente, si me permite, lo que pasa es en la indicación
En la indicación del Ejecutivo que se aprobó, la 2HB, hay una mención a información que tiene que hacer la unidad de análisis financiero y en el último inciso dice que deberá publicar información agregada sobre una serie de temas. En la sesión anterior se dejó pendiente la indicación 31H, que la 31H... La senadora Bodanovich, ¿no? Es la senadora Bodanovich, que en realidad no debe estar más o menos en la página 369, pero es que es un artículo nuevo, senadora, así que no está comparada con nada. No está comparada con nada. Está en el comparado como artículo nuevo al final, pero no está comparada con nada. ¿En qué página está? Está en la página 369 y dice en el mes de marzo de cada año y respecto de los procedimientos... Perdón, estoy leyendo además otra. Es la 31H en la página 376. 376 y 377. 376. Es casi al final, ¿eh? 376 y 377. La unidad de análisis financiero deberá en el mes de marzo de cada año informar a la Comisión de Seguridad Ciudadana, dice, pero Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Seguridad Pública del Senado la cantidad de veces que haya ejercido en el año precedente la facultad que se refiere al párrafo segundo del literal B del artículo 2 de la Ley número 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la cantidad total de personas a cuyos datos se accedió y el número total de veces que se remitieron estos antecedentes al Ministerio Público. Esta indicación había quedado pendiente hasta que se votaran las relativas al artículo 5. Pero no viene a informar a las comisiones, dice publicar, pero no que se informe a la Comisión de Seguridad Ciudadana. La escucho, subsecretaria. Sí, efectivamente en la indicación que es la 2HB, en el último inciso habla de informar en el mismo tenor que la indicación de la senadora Bodanovich, pero lo que hace es informar y publicar, más bien es publicar en la página web, en realidad para que quede abierto a cualquiera que quiera consultarlo. Entonces, por lo mismo entendíamos que con eso era incluso se iba más allá que solo informar a una comisión. ¿Entendemos subsumir entonces? Porque No, votemos, sí. Sí, secretaria. El señor presidente somete a votación la indicación 31H de la senadora Bodanovich. Senador Lagos. No, en contra. Bueno, acaban de recordar. Subsume con la redacción del Ejecutivo en la 2H. Si tienen el mismo... Ya lo hicimos en una sesión anterior, pero el tenor de las indicaciones era mucho más similar. Aquí es informar a comisiones. Pero el objetivo es el mismo, no se puede Ya, decir con la no, el redacción. rechazo más práctico, el rechazo queda más limpio, todo perfecto. Ya. Senadora Ensperger. Senador Insulza. rechazo. Presidente. Rechazo, en contra. Queda entonces rechazada por 3 votos en contra y 1 abstención. ¿Alguna otra quedó pendiente, no? Sí, un segundito por favor porque necesito rechazar. Antes está la 6H. La 6H en la página 30. No. Quedan muy pocos. 6H en la página. Sí. Es que ¿Qué página? Esta es la en página, la página 30. 30 y 31 en realidad. Es para eliminar el ordinal 2 de la letra F. Sí, página 30 y 31. Bueno, la misma dirección de la otra. Podríamos haberla votado juntas, ¿no? Esta ya no se refiere al literal B, estamos en el literal F. F, tal cual. Pero claro, es sobre materias sometidas a reserva. Treinta y 30 y seis. 31. En la Para última eliminarlo. línea de la página 30 y la primera de la 31. Subsecretaria, ¿puede explicar la implicancia del... Sí, presidente, por su intermedio. Si entendemos bien la indicación, la indicación del senador Coloma lo que hace es borrar en la forma en que, nosotros borramos en nuestra indicación, y que es lo que viene aprobado previamente, es acceder
a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de datos de los organismos públicos que, con ocasión de revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por esta en el servicio de atribuciones, resulte necesario y conducente a desarrollar y completar dicha información. No es secreto bancario, esto es mejor interoperabilidad entre servicios públicos a propósito de información de un arroz. Y por lo mismo, lo que nosotros habíamos eliminado era en la forma en que convenga el jefe superior respectivo para evitar convenios que hacen más dificultoso el cruce de información en el ámbito, por supuesto, de las atribuciones que tiene la UAF. Y eso es lo que entendemos, lo que busca la indicación del senador Coloma, es volver a poner volver a poner en la forma que se convengan. Claro, pero nosotros estamos diciendo que no es necesario poner en la forma que convenga al jefe respectivo, porque como es un subsistema de inteligencia, justamente lo que van a interoperar datos son entre las unidades de inteligencia del Servicio de Impuesto Interno, de Aduana y de la UAF. Entonces, aquí estamos asumiendo un trámite adicional de un convenio cuando y que se tenga que convenir, cuando en realidad la forma de interoperar y cruzar los datos, de hecho lo debatimos en uno de los artículos a propósito de la coordinación, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás, cuando aprobamos la interoperabilidad, es parte de la propia ley, entonces ya no se necesita el convenio, como aquí dice, y por tanto de la forma que determina el jefe de servicio, porque la forma de interoperar es otro artículo de este mismo proyecto de ley. Muy bien. O sea, la indicación del senador Coloma, la indicación del senador Coloma de aprobarse, lo que haría es que repondría la frase en la forma que se convenga con el jefe superior de la entidad respectiva, para entender ya. Y se supone que ya no debería ocurrir eso porque ahora somos todos horizontales. No solo eso, sino que hay un artículo de este mismo, cuando se crea el subsistema y se habla del deber de coordinación e interoperabilidad, ya regulamos la forma en que se interopera. Por eso no se necesita que el jefe de servicio lo regule. Clarísimo. En votación, entonces. El señor presidente somete a votación la indicación 6H. Senador Lagos. En contra. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Insulza. Rechazo. Presidente. En contra. Queda rechazada por 3 votos en contra y 1 a favor. ¿Hasta qué hora dura esta comisión, presidente? Terminó hace 2 minutos. Que me están llamando de la comisión de desarrollo. Secretario, ¿cuánto nos queda para ver si extendemos por 10 minutos? Nos quedan las indicaciones 7H y 8H y la definición de crimen organizado no se ha votado. Bien, ¿les parece? Si no, por último podemos seguir mañana, que tenemos sesión y podemos despacharlo ya en forma efectiva. No nos queda mucho, pero para que puedan hacer todas las votaciones. Podemos cambiar la tabla y poner este en primer lugar. Este es el primer lugar, de todas maneras, así que nos quedarán, no sé, 20 minutos máximo, ¿no? Pero creo que es bueno que tengamos la discusión del crimen organizado en profundidad y todo, ¿les parece? Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. A ustedes.